soy el fotógrafo Rodrigo Pericier. En esta ocasión me quiero referir al balance de blancos una vez más, porque me he dado cuenta que mucha gente cree que es fundamental hacer el balance en el gris medio y no en un color blanco, como es este blanco que tengo aquí en esta servilleta. Yo no quiero decir que no se pueda hacer el balance de blanco en un gris medio, se puede, pero mucha gente cree que es un error balancear en el blanco, porque hay blancos de diferentes tonalidades. Este blanco es distinto al que hay en esta pared, por ejemplo. Pero yo he hecho varias pruebas y la verdad es que aunque hay tonalidades distintas del blanco, el balance de blancos queda bien hecho al balancear sobre este color. ¿Por qué? Porque para que sea blanco, para que nuestros ojos lo vean blanco, el rojo, el verde y el azul, que son los colores, las frecuencias que componen este color, el color blanco, ustedes saben que el color blanco en la naturaleza no existe, sino que cuando vemos un color blanco, en el fondo estamos viendo el rojo, el verde y el azul. Entonces, para que nuestros ojos y los sensores de las cámaras lo vean como blanco, este color que es, como les digo, la mezcla del rojo, el verde y el azul, tienen que estar bastante equilibradas las tres frecuencias. Si estuvieran muy desequilibradas, si hubiera mucho verde, por ejemplo, poco rojo y poco azul, no lo veríamos como blanco. Entonces, como les digo, aunque haya cierta diferencia de tonalidades entre los diferentes blancos, sí nos sirve para hacer el balance. Porque, como les digo, para que lo veamos blanco, es porque están casi en la misma cantidad los tres componentes, el verde, el rojo y el azul. Yo hice una prueba haciendo el balance de blanco en diferentes objetos de ese color y luego les tomé esta fotografía que les voy a mostrar para que vean cómo fue quedando el resultado del balance blanco con cada uno de ellos. Les repito, antes de tomar la fotografía de cada uno de estos elementos blancos, hice el balance de blanco en ellos y luego tomé cada una de las fotos. En forma adicional les voy a comentar que trabajé en televisión y también en productoras que le hacían programas a la televisión y usábamos el color blanco para ajustar las cámaras, para balancear el blanco. De hecho, un grabador Sony traía en su estuche adelante un rectángulo blanco para que pudiéramos hacer los balances. Así que no es un error balancear nuestras cámaras actuales en el blanco. Antes de mostrarles estas fotografías, les comento que los porcentajes que les voy a dar los fui deduciendo del Lightroom, ¿ok? Con el cuentagotas fui viendo cada uno de estos porcentajes para poder comunicárselos en este video. Este pantalón blanco que vemos, el rojo lo marcó en un 93,8%, el verde en un 94,0% y el azul en un 94,9%. ¿Se fijan? Son colores muy cercanos, bastante equilibrados, para que veamos el blanco, como les decía. Por ejemplo, este techo, también blanco, el rojo marcó 94,8%, el verde 94,8% y el azul 94,4%. Esta servilleta, que es como la que tengo en la mano, marcó en el rojo 95,6%, en el verde 95,5%, en el azul 95,2%. Esta hoja de papel en el rojo marcó 91,6%, en el verde 91,5% y en el azul 90,7%. Esta pantalla blanca en rojo me dio 93,3%, en el verde 93,5% y en el azul 93,7%. Esta pantalla es del gris medio, como pueden ver. En rojo me marcó 41,6%, en verde
41,4% y en azul 40,9%. No sé si se dieron cuenta, pero los porcentajes de los balances de blancos hechos en blancos y hechos en el gris medio son similares. Son similares. No hay gran diferencia entre el blanco y el gris. No es que el azul, por ejemplo, haya marcado un porcentaje muy alto y el rojo muy bajo, o el verde más bajo aún. No, están bastante equilibrados. No están, por supuesto, en el mismo porcentaje exacto, pero sí cercanos. Por eso podemos balancear sin problema, en el gris y en el blanco. Yo personalmente prefiero balancear en el blanco más que en el gris medio. Pero si ustedes quieren balancear en el gris o en el blanco, no hay problema. Muchos fotógrafos, sobre todo en YouTube, les van a decir que no se debe balancear en el blanco porque se producen dominantes de color. Pero como pueden ver, y ustedes también pueden hacer la prueba, yo siempre les sugiero eso, que ustedes hagan la prueba para que les conste que estos datos que les doy son reales. Pruébenlo, porque es la mejor manera de aprender, que uno mismo haga las pruebas, para que vean que efectivamente el blanco tiene sus tres frecuencias, el rojo, el verde y el azul, muy equilibradas. Y el gris medio también. Así que ambos sistemas, ambas mediciones son válidas. Espero una vez más que este contenido les sea de gran utilidad, porque el balance de blanco es un tema que preocupa a la gran mayoría. Hasta luego, amigos míos, y que estén muy bien.